bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista al maestro José Luis Alcántara de Obregón, una entrevista de 90 minutos que hemos decidido partir en dos partes. Así que acompáñenme a ver esta segunda parte que es toda una delicia de conversación. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué nos podrías comentar sobre los estados que no tienen ley de evaluación, sobre qué es lo que tiene y que antes no tenía, así en general de este tema? Desde los años 80 surgió una figura en Querétaro que en su momento se le llamó perito evaluador, y tenía un ámbito de actuación que era el fiscal. Era una regulación local a nivel estatal, donde trataba de regular la actividad de los valuadores inmobiliarios respecto a su participación en la tributación inmobiliaria individual, principalmente el impuesto sobre traslado dominio, pero también impuestos sobre la renta IVA, los impuestos que están relacionados con las operaciones inmobiliarias. Se crea la figura en un reglamento, como bien lo señalas. Después ese reglamento en 1997, estamos hablando de 1985, este primer reglamento, 1997 se cambia a un reglamento de la ley de catastro, el reglamento de peritación valuatoria. Modifica un poquito la figura, ya nos llama evaluadores profesionales, o evaluadores, y posteriormente, recientemente en el 2021, se establece perdón, no 2021, 17 se publicó y 2017, 21 es la actualización. sí, 2017, se publica la primera ley de evaluación inmobiliaria. Regular este tipo de avalúos. Se abre el ámbito, antes solo era el fiscal, es decir, solo hablaba de los ingresos por impuestos, derechos, otros tributos. Por eso se hablaba de un avalúo fiscal. Cuando en el 17 se publica la ley de evaluación inmobiliaria, ya no hablamos solamente de los ingresos, sino también de los egresos. Es decir, cualquier ente público que tenga un egreso relacionado con una operación inmobiliaria, sea pagar una indemnización por expropiación, sea pagar la compra de un inmueble, sea justipreciar una renta, sea valorarlo como base para un seguro, cualquier avalúo inmobiliario que implique un ingreso o un egreso de dinero de un ente público en el estado de Querétaro, tiene que apegarse a la ley de evaluación. Y esta ley de evaluación, primero nos denominaba como evaluadores con registro en el estado, con nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, y a partir de la reforma del 21 son tasadores públicos. El tasador público es un valuador profesional que tiene un reconocimiento en el estado de Querétaro, un nombramiento que lo habilita para hacer este tipo de avalúos que afectan la hacienda pública estatal o municipal en el estado de Querétaro. Es una ley muy avanzada, pule la figura, es decir, le da cuerpo a la figura del evaluador, lo convierte en un auxiliar de la administración pública, es decir, ya no solamente es un profesional, sino se convierte en una figura pública, que no es un funcionario público. El Estado no le paga un sueldo, pero tiene una función que auxilia a la administración pública. Ese es el gran cambio. Primero, la naturaleza del propio tasador, la naturaleza jurídica del tasador es ser un auxiliar de la función pública. Eh, no quiero equiparar figuras porque tienen otros ámbitos, pero también el notariado es un auxiliar de la función pública. Se le delega la fe Sí, es lo que pública. te decir, cualquiera que tenga delegada una actividad, no sé, incluso hasta los beneficentros son talleres, ¿sabes? Que tienen delegado una confianza de la autoridad para llevar a cabo esta inspección y recaudación de las verificaciones, ¿no? Correcto, y es similar, pero reconocido de tal forma en la ley, y además crea un organismo que también es auxiliar de la función pública, que los agrupa, los capacita, los regula, le da cuerpo a este conjunto de personas para que socialmente puedan, no solo defender sus intereses, sino también aportar
conocimiento, aportar ideas en el ámbito público respecto a esta evaluación. Esa es la importancia de esta ley. En otras entidades federativas, primero, no está delegada la función. Como bien lo señalas, la ley de evaluación lo que hace es delegar una función que podía estar en catastro, es decir, catastro no solo hacer evaluación masiva, sino también evaluación individual, este, como sucede en otras entidades federativas. En otras entidades federativas es el catastro el que, el que tiene la función de hacer los avalúos individuales A que los tienes que ingresar a que te den el visto bueno, ¿no? a que Si no, te, la notaría no te lo recibe y registro, nadie te lo recibe, ¿no? el que autoriza es el catastro. Terceriza, en algunas entidades tercerizan que el trabajo lo haga un particular, un evaluador profesional, pero finalmente la firma que vale es la del director o el jefe de catastro o el secretario correspondiente, es el que le da validez al documento y ese es la forma de poner de ponerle una cantidad sobre la cual se pagan los impuestos inmobiliarios correspondientes. En Querétaro el avance es que ya no es, el catastro no le da valor al avalúo, se lo da el nombramiento que se le dio al tasador. El tasador no requiere la validación de catastro, solo requiere la supervisión y la vigilancia de catastro. O sea, el catastro ya no hace los avalúos individuales, sino en Querétaro solamente supervisa y vigila la actividad de los tasadores públicos. Y esa sigue siendo una función catastral, pero el avalúo realizado por un tasador público, el avalúo hacendario, como le llamamos actualmente, ese avalúo hacendario tiene, con la firma del evaluador, tiene toda este, la certeza jurídica correspondiente. Es más, considero que tiene la fe que le transmitió la autoridad administrativa del Estado, le transmitió la capacidad de establecer un valor que serviría como para pagar los impuestos, para pagar una indemnización, para todo lo que hemos platicado sobre esta ley de evaluación. Lamentablemente no conozco en otras entidades federativas que hayan llegado a este nivel de normas jurídicas que institucionalicen la figura del tasador público, como actualmente se le denomina en Querétaro, que institucionalice no solo al tasador en lo individual, sino inclusive el organismo que los agrupa y que tiene como función la capacitación permanente, la actualización, etcétera, de los tasadores públicos. Eh, Creo que sería deseable que en otras entidades federativas tuvieran una figura similar, porque está en juego algo muy importante, que es el erario público. El dinero que no pertenece a los gobernantes, pertenece a los gobernados, solamente es administrado por los gobernantes. Ok. Y por ejemplo, bueno, sí entendemos, así como aquí en Querétaro había reglamento y se pasó a ley, y en cualquier lado si alguien dice, no, pues existe el reglamento de peritos forenses o del CEMEFO, y dicen, vamos a sacarlo o hacerlo la ley de peritos. Todo el mundo siempre quiere eso, o sea, institucionalmente te hace más fuerte, ¿no? Que sea ley o no reglamento. Pero también hasta qué punto, porque digo, no es un tema ya así de nivel estatal, pero solo como un comentario ahorita, bueno, el 8 de abril se planteó una iniciativa de ley general de evaluación en el Senado, como Cámara de Origen, la fracción parlamentaria de Morena, y aunque el espíritu es como abarcar así o regular toda la evaluación en México, pues a la vez presenta como ciertas contradicciones, ¿no? O sea, como agrupar todos los organismos que realizan avalúos, Consejo de la Judicatura, el SAT, aquí Infonavit, o sea, por ejemplo, plantean un registro nacional de evaluación, o sea, como algo más que la cédula, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna opinión sobre este tema, que a la vez sería lo mismo, decir, pues no están diciendo que los que tienen reglamento y se les hace ley les da gusto y son institucionales, pues sí, pero a nivel quizá más pequeño, de estados, no sé si a nivel federación pudiera esto funcionar. Creo que sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pero en general en los países en vías de desarrollo, siempre tenemos una sobreregulación.
cuando en un estado, no hablo de entidad federativa, sino en un país, Ujú. en una nación, los valores, los principios éticos no alcanzan para que la sociedad se autorregule, buscamos que se regule con normas jurídicas. Llegamos a veces a normas jurídicas que empiezan inclusive a conculcar derechos fundamentales, que empiezan a ser muy restrictivas, porque queremos regular lo que debía de ser un principio ético, es decir, algo que los profesionistas ya hagamos de manera correcta. Es decir, si no tengo la especialidad en evaluación de aeronaves, pues no hacer avalúos de aeronaves. Eso sería un principio ético. En teoría no me lo tendría que decir una ley, tendría que ser algo que mis principios como profesionista y como persona me impiden ostentarme lo que no soy, lo que no tengo experiencia, lo Sí, que sí, no no estoy tengo, n- capacitado, ¿no? no estoy Para hacer capacitado, eso. no tengo la Que en un experiencia. médico sería muy obvio, ¿no? Decir, usted me puede operar el corazón, no, pues yo soy no sé, urólogo, ¿no? O usted me puede, no, yo soy cardiólogo, o sea, no tengo esa especialidad, ¿no? No es conmigo, ¿no? Es Debería ser igual, ¿no? De serio en la evaluación que en otras ramas, que pues, digo, en la medicina es muy obvio, pues porque hay un paciente, ¿no? Pero en lo administrativo debería ser igual de serio la ética, ¿no? correcto. Esta propuesta que me parece interesante, sí corre el riesgo de sobreregular la actividad valuatoria, porque ya vemos que a nivel local, recordemos que la Constitución nos dice que los bienes inmuebles se regulan a nivel local, Código Civil, códigos urbanos, todo lo relacionado con los bienes inmuebles se regula a nivel local. Eso lo dice la Constitución. Es decir, no puede la federación regular ámbitos, ámbitos locales sin correr el riesgo de, de ir difuminando que somos una federación, no, no somos una república centralista donde solo existe un nivel nacional y un nivel local, municipios y Estado nacional, como la mayoría de América Latina. Somos una república federal, como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, donde son entidades libres y soberanas. Estamos viendo la tendencia a que cada vez las entidades federativas tienen menos facultades porque se están regulando a nivel nacional. Esa es una tendencia a la centralización normativa. Está bien que existan las leyes generales, como existe la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la Ley General de Evaluación que nos están proponiendo. Me parece loable, pero corre el riesgo de crear un registro de evaluadores a nivel nacional, además de nuestra cédula, además del registro que ya tenemos en Indavin, además del registro que ya tenemos en Sociedad Hipotecaria Federal, además del registro que ya tenemos como tasadores públicos en el estado de Querétaro, además del registro que tienen en la coordinación de peritos del Tribunal Superior de Justicia. Ya tenemos diferentes registros que regulan diferentes ámbitos. La cédula profesional nos habilita que tenemos las capacidades académicas para hacer un avalúo, pero no nos habla de la experiencia, no nos habla de la confianza de una institución. ¿Por qué no solo con mi cédula hago avalúos para Indavin? Porque primero Indavin tiene que cerciorarse de que puede confiar en mí, que tengo la experiencia, que tengo los conocimientos, que me mantengo actualizado. ¿Por qué no todo evaluador que tiene una cédula puede ser tasador? Porque todavía el Estado no tiene la confianza en esa persona y regula el cuántos tasadores se requieren en el Estado en función del número de habitantes del Estado. Entonces, ya existen regulaciones individuales para diferentes ámbitos de la evaluación y estoy hablando solo de la inmobiliaria. Ujú. Probablemente
otras especialidades de la evaluación no están tan reguladas como la inmobiliaria, pero la inmobiliaria recordemos que es muy local, regulación de evaluación de intangibles, evaluación de marcas, evaluación de No, pues como negocios decías en de marcha, de aeronaves, ¿no? aeronaves, etcétera, pues a lo mejor sí requerirían un poquito más de regulación, pero creo, por lo que leí del proyecto, entra muy de fondo, corriendo el riesgo de violentar primero el artículo quinto constitucional de la libertad de trabajo. Mi cédula es lo suficiente para que yo sea evaluador, por lo menos en uno de los ámbitos que señala la propia ley, proyecto de ley general, que me dice que en los avalúos privados, como le llama la ley, en el ámbito privado, a veces me piden un avalúo para tomar una decisión de compra o una decisión de venta, lo que yo le llamo avalúos de consultoría, donde el que me contrata quiere saber cuánto puede ofertar Sí, para toma de para decisiones, toma ¿no? de decisiones de Quiero, consultoría. quiero un consultor experto, pero esto no va a salir ni de mis manos ni de mi cajón. Es Y para tengo, yo decidir. y tengo mi cédula. Ujú. Si mi cliente quiere confiar en mí y yo tengo la cédula para dar ese servicio, pues se cumplió la condición. No necesito un nuevo reglamento para esa situación. Eh, y es como los médicos también. O sea, si tienes tu especialidad este, cardiología, y yo confío en ese cardiólogo, pues voy a verlo y no necesita otra regulación adicional para reconocer que es un cardiólogo. Ya sus colegios se encargan de la actualización, de darles constancias de actualización, etcétera, para que él le pueda acreditar a sus clientes que se mantiene actualizado. Pero una ley general de evaluación creo que debería solamente decir que en resumen, creo que entra demasiado a fondo. Ujú. Crear el Registro Nacional de Evaluadores creo que es adicional. Solo debería de decir que los estados, que todos deberíamos de pedir que como mínimo tenga una cédula. Sí, Eso o entiendo. estándares de competencia, ¿no? Como en Estándares. los inmobiliarios, porque yo algo que le veo así malo es como la capacidad de centralizar tanto poder sobre la evaluación. Así en México, vamos a poner un ejemplo. Un senador de cualquier estado de la República se mete a la política, perdón, un evaluador se mete a la política, llega a ser senador, pero pertenece al grupo que perdió, que no está en el poder. Y uno de sus rivales políticos, que sí está en el poder, entonces imagínate tener la capacidad de bloquear a alguien en todos los ámbitos de evaluación para que no trabaje, ¿no? O sea, claro, yo no estoy en esos niveles, pero ya hemos visto, o sea, como en la política, la mayoría de los políticos son abogados, algunos son de notarías y siguen ejerciendo sus notarías, pero tú imagínate darle la capacidad de decir, ah, mira, mi adversario político, como yo estoy en el partido que está en el poder y está totalmente así como apretar un botón y yo le bloqueo, ¿no? Para que no trabaje. O sea, esa capacidad de sancionar es algo así de lo que yo le veo que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Por un lado, ¿no? Es la centralización. Pero bueno, como dices, es algo más Es que federal. entra en el nivel operativo. Una ley general da las líneas que cualquier normatividad estatal o municipal debe de seguir para... No debería de entrar en crear un registro, en sancionar a los evaluadores. Eso sería la normatividad que se emite en cada entidad Ujú. federativa la que tendría que regular. Artículo quinto constitucional, el ejercicio profesional, está regulado. Ese ya está regulado. Si Sí. tienes tu cédula, dime cuáles son las condiciones mínimas para que alguien opere como evaluador en una entidad federativa y las leyes se adecuan para cumplir con esa normatividad general, pero no operar la ley general a través de una entidad federal. Por eso no es una ley federal, porque no le alcanzaría. Tiene que ser una ley general porque existen normatividades locales. Y por lo que veo en el proyecto de ley, solo hablan del INDAVIN, solo en un artículo dicen, pues el INDAVIN hace los avalúos como hasta el momento, Sí, ¿no? con su metodología que ha desarrollado. Pues de hecho, bueno, lo dijiste hace rato, ¿no? Me parece que también lo dice Macario Esquetino, que a veces el problema de los países o de México no es la falta de leyes, nada más es que se apliquen. O sea, no necesitamos otra ley, no, que se aplique lo que está, porque, o sea, en los del SAT,
si tú haces algo mal, o sea, te puedes ir a la cárcel, te requiere el SAT, ¿no? Y más como cuando son temas industriales de que son para pago de impuestos de importación, en el Consejo de la Judicatura igual, o sea, por el mismo Código Civil ya te pueden fincar responsabilidades por tu mal ejercicio profesional, ¿no? En el mismo Instituto Catastral Registral te pueden, como tasador, decir, oye, había una base publicada de, no sé, 8 millones y tú pusiste 4, se dejó de grabar en 4, ¿no? Explícalo, defiéndete o paga, o sea, pero hay responsabilidades, no es así nada más, ¿no? Entonces, pues que de hecho eso me da paso a la siguiente pregunta, porque sobre el tema, por decir, de los desarrollos inmobiliarios, sabemos que hay una ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias en el estado de Querétaro, y bueno, ahí te piden estándares de competencia de la A a la Z, cómo vender un inmueble, perdón, pero a veces en las asociaciones inmobiliarias dicen, no, es que deberían de sacar otra licencia, pero para desarrollador, porque hay veces que ofrecen y bueno, yo digo, entonces realmente mi pregunta es, hay dos opciones. ¿Tú qué recomendarías? Una, más que nada como una campaña de concientización, decir a la gente, la autoridad ya sacó algo que se llama venta provisional de lotes. Si no lo tiene, no le compres, es porque no tiene los requisitos, ¿no? Si te dice tu amigo que confíes en él, que porque lo conoce, bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque igual dices, bueno, tengo el permiso provisional de venta de lotes y de todos modos se avientan a comprar que porque ya va a salir, etcétera. Si ponemos otro candado, les van a decir, no, pues se acaba de dar de alta, ya va a salir esta, etcétera, ¿no? Entonces, una sería hacer conciencia de lo que ya está, o la otra opción, sí sacar una especie de licencia de desarrollador, ¿no? ¿Tú qué crees serías? Aunque a lo mejor ya está respuesta por lo que me dijiste. Sí, creo, primero, el artículo quinto constitucional ya nos dice cuáles son las actividades reguladas, son las profesionales, por eso existe inclusive una ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, que es la ley de profesiones, nos dice cuáles son las profesiones que están reguladas, cuáles requieren ciertos requisitos académicos para que pueda ser ingeniero civil, para que pueda ser arquitecto, para que pueda ser médico, para que pueda ser licenciado en Derecho, esas están reguladas. Inclusive el artículo 15 constitucional dice, las legislaturas locales van a establecer cuáles son las reglas para reconocer a quienes pueden ejercer estas actividades. Todas las demás actividades no están reguladas. Cada quien se puede dedicar a la actividad económica que quiera mientras sea lícita. Entonces, tratar de regular a un desarrollador inmobiliario, que es una actividad económica de inversión, eh, me parece otra vez que es una sobreregulación. Ahora, sí sabemos que el desarrollador inmobiliario, obviamente, tiene su inversión tiene un ánimo de lucro, Ok. quiere ganar, o sea, no es una obra pública, es un Mm. desarrollo donde él quiere ganar. Existe la normatividad, el código urbano, existe la normatividad, las autoridades municipales y otros entes como los prestadores de servicios de agua potable, energía eléctrica, que le dicen hasta dónde se puede para este crecimiento armónico de este cuerpo que le llamamos ciudad. Entonces, ¿qué debemos de lograr? Que ese desarrollador inmobiliario se ciña a las reglas que establezca la normatividad local, las normas jurídicas locales, como es el Código Urbano. Primero, vamos a cumplir el Código Urbano. Como bien lo señalas y como lo ha dicho Macario en varios de sus conferencias y de sus podcasts, es cúmplela. O sea, mínimo la que tienes, cúmplela. Porque de nada sirve que no cumplas esta y que saques otra norma jurídica para también volverla a incumplir. Entonces, vamos a cumplir con la que ya tenemos. Eh, Existe la licencia o la autorización de venta de lotes, que es el requisito mínimo para que tú puedas vender lotes o puedas vender unidades privativas en un condominio. Ya existe esa figura. Antes de eso quiere decir que no se han cumplido los requisitos, que puede ser que ya lleves un avance del 30% de las obras de urbanización y que entregues una garantía de que vas a terminar de urbanizar. Creo que lo que sí, nuestra normatividad ya fue rebasada por la práctica comercial, por el mercado. El mercado nos está diciendo que el desarrollador empieza a enajenar
bajo otras figuras jurídicas que no solo ponen el riesgo al comprador, sino al propio desarrollador, porque no son contratos de compraventa porque todavía no puede vender, son promesas de venta, u otro tipo de documentos, mediante los cuales se comprometen las personas a adquirir porque todavía no tienes jurídicamente la autorización de comprar. Eh, ¿Por qué lo hace el desarrollador? Porque de esas ventas financia la urbanización subsecuente. Es una práctica comercial. Tenemos que encontrar en Sí, o una... sea que si haces el estudio financiero te conviene más vender bajo unos lotes que sacar crédito puente, con todo y lo que le pierdes a esos lotes, ¿no? Tienes que vender barato porque quien te compra tiene riesgo. Sí, sí. Y el riesgo disminuye el precio en el que puedes vender. En la Es medida que decir, se va terminando al 100%, ¿no? por eso te Y digo, va subiendo el precio. pierde el desarrollador, se arriesga el público en general, pero si ya estamos viendo que esta es la práctica comercial, lo que debemos es sentarnos a platicar los actores en el ámbito inmobiliario, autoridades como es el Instituto Registral y Catastral, como son las áreas de desarrollo urbano municipales, los profesionales inmobiliarios, los desarrolladores inmobiliarios, los tasadores públicos, todos los actores para ver cómo regulamos que cumplamos con la ley, no que simulemos que cumplimos con la ley poniendo en riesgo muchos ámbitos. También tenemos el problema de que no están entregados al municipio la mayoría de los fraccionamientos o entregados a los condóminos, los condominios para operarlos, porque una vez que ya ha pasado el tiempo, las obras de urbanización se deterioran y el desarrollador ya vendió todo el desarrollo inmobiliario, la mayoría del desarrollo inmobiliario, y tiene que volver a invertir a poner como nueva la urbanización, porque hasta el momento no ha podido Sí, o no ha entregarles. querido entregar el desarrollo inmobiliario. Es decir, están sucediendo cosas. Y, la legislación, las normas jurídicas no son estáticas, se tienen que adecuar al desarrollo de la sociedad. Y creo que es el momento, en este caso, opinión del académico, es que creo que es el momento de repensar cómo está normado. No nuevas leyes, Sí, como actualizar esos campos donde no se definió y que ahora se están dando, ¿no? exacto, actualizar las normas jurídicas. Yo diría, concordando con Macario, con lo que comentas, pues creo que debemos de adelgazar nuestro corpus normativo, pero actualizarlo de tal manera que, que atienda a la realidad y a las formas en que estamos interactuando las personas en esta sociedad. Creo que por ahí es el camino que debemos de transitar, y el ámbito académico creo que es el en donde podemos empezar a opinar, porque todavía no tenemos la presión de otros actores para emitir una opinión académica de señalarlo, ¿no? Ok. Bueno, Inge, antes de cerrar esta entrevista, nos gustaría platicar algunos temas de tesis. Como lo dije al principio, eres profesor de la maestría en evaluación de bienes en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues para la gente que lo sepa, tu formación académica pues es amplia, eres ingeniero, economista, abogado, cuentas con especialidades y maestrías en Derecho Notarial, Evaluación, Ingeniería Civil, Gestión Pública, estudios doctorales en Derecho y multidisciplinarios en la Universidad, me parece, de Jaén, ¿no? Si tuviéramos que decir así los 5 evaluadores que más saben en Querétaro, pues, sin duda estarías ahí en el top 3, ¿no? Muchas Y gracias. bueno, también así una especie como de ironía que dijeran, ¿quién es el tasador público que más sabe de catastro? El que nunca ha usado un folio. Pero bueno, nos gustaría así pelotear pues para los alumnos, pues, no sé, 3 temas, ¿no? Por decir, desde tu formación del derecho, y bueno, igual yo aquí me permitiría, si creo alguna idea, pelotear. ¿Qué tesis para evaluación podríamos vincular así con el tema del derecho, ¿no? Ahorita antes de empezar a grabar, ¿empezaste a comentar algo? Mira, sí, y creo que lo último que comentamos ahorita en la entrevista me parece muy interesante. Desde la perspectiva de los valuadores, de los tasadores, ¿qué vemos que tenemos que actualizar del marco jurídico eh, para garantizar, por ejemplo,
la permanencia de un monto patrimonial. O sea, cómo, por ejemplo, en un condominio logro que mi inversión inicial en la compra de un departamento, en la compra de una casa en condominio se mantenga. No sé si te has percatado como evaluador, yo creo que sí, que cuando hay un condominio tiene una mala administración, comercialmente se vuelve menos atractivo. Es decir, quien compró ahí está perdiendo valor patrimonial porque o la plusvalía de otros condominios bien administrados no les está dando. Esa es una perspectiva jurídica y social de, con efectos en la evaluación que los alumnos podrían empezar a visualizar cómo ha funcionado la regulación de los tasadores en Querétaro desde la visión del evaluador. Este, Por ejemplo, algo que se me ocurrió ahorita es cómo afectaría el valor de un inmueble, pues sí, la mala, el no entregar un condominio o esto, pero por ejemplo, medido en el sentido como dos entregas de condominios. Uno donde todo se hizo bien, en Sonterra, Refugio, y decir, la casa valía, por si yo compré mi casa así con el Infonavit en Sonterra, así cuando empezaba, como en el 2013, ¿no? Me costaba 690,000 con cocinas 720. Es el modelo pequeño, ¿no? Pensando que hay chico, mediano y grande en Sonterra, ¿no? 90, 100 y 110 metros, con sus atípicos, ¿no? Y hoy en día, 12 años después, debe valer como 1,600,000, 700. Yo he visto en varios condominios que tarda 10 años en duplicarse. Ese es un buen comportamiento de mercado. Ya algo atípico, es decir, en 6 7 años se duplicó, ¿no? Y uno que, digamos, a la baja, pues 12 o 13 años. Entonces, medir como si uno se entrega todo bien, cómo se comporta la curva, y si no se entrega, cuál es ese diferencial que se pierde, ¿no? Ya sea por año y luego anualizado a valor presente, o sea, para encontrar una manera de aterrizar ese valor, ¿no? En porcentaje o algo, decir, una casa a lo largo del tiempo pierde un 15% si no entregas bien el condominio, ¿no? O más, ¿no? y es, por supuesto, me parece un tema de tesis muy interesante. Medirlo como lo señalas en el tiempo en que duplicas la inversión inicial, que la plusvalía llegó a ese nivel, te da una idea de si fueron 10 años, es lo normal. Si está en más de 10 años, pues entonces algo está sucediendo con ese condominio. O no se entregó, o está mal Ujú. administrado, O algún o, servicio como el agua, lo que sea, ¿no? o algo está fallando en ese condominio y detectarlo. Me parece un excelente tema de tesis relacionado con la normatividad jurídica y con la evaluación. Por ejemplo, otro tema podría ser desde el punto de vista de ingeniería o arquitectura, así de diseño, por decir, la corrección de valor en condominios verticales, ¿no? Por las unidades de evaluación, o sea, cuando son así poquitos, no sé, 2, 3 pisos, etcétera, te dicen, no, pues 5% por piso, ¿no? Y más o menos se cumple. Yo, de una de las empresas que ganó el empresario del año, que vende ahí en la pradera de los desarrollos Ponti, por si el primer piso vale, lo voy a poner números, yo lo he analizado en clase, pero el número de uno, ¿no? Vale uno, en el segundo 95 y el tercero y el cuarto 90. O sea, ahí ya no te cambia el valor. Si valiera 1,000,000, o sea, uno 950 y 900, ¿no? Pero obviamente ya está, y en la unidad de evaluación te lo valen, o sea, 5, yo le pongo 5% por nivel hasta 15%. O sea, ya también si son 5 pisos no es 25, ¿no? Hasta un 15. Pero a ir más allá, o sea, de decir, pues de una torre como las de Juriquilla o Estacia de 20, no sé, planta baja y los primeros es tanto, luego del 3 al 12 no hay variación de valor, o sea, investigarle a fondo, ¿no? Corrección de valor por altura, también pienso que sería un buen tema, ¿no? Por supuesto, la mayoría de nuestra actividad como tasadores durante mucho tiempo fue empírica. Ahorita me estás dando tu experiencia, tu evidencia, porque tienes evidencia empírica de ese Ujú. comportamiento. O sea, tu dato viene de tu práctica profesional. Solo necesitamos que un estudiante, que un investigador en materia de evaluación lo convierta en conocimiento científico. Ya tienes una hipótesis que se decrementa en un 5% hasta máximo un 15% el, el valor por número de nivel. Esa es la hipótesis. Ahora hay que meterle datos y comprobarlo científicamente y ya tenemos un trabajo de tesis perfectamente fundamentado y que convierte nuestra evidencia empírica el factor de comercialización
para diferentes tipos de inmuebles. El factor de comercialización en casa habitación de interés social, de, de residencial medio, de residencial de calidad o de lujo, en, en- en naves industriales, en lotes comerciales, en locales comerciales, en oficinas. En todos tenemos diferentes factores de negociación. El precio que se oferta respecto al precio que se pacta. Ujú. Este, creo que evidencia empírica tienen nuestros amigos, los profesionales inmobiliarios tienen la evidencia empírica. Solo necesitamos que un investigador tome los datos y lo convierta en conocimiento científico al plasmarlo en un documento con el rigor científico de decir, se comprobó la hipótesis. El factor de negociación es de un 5% en vivienda de residencial medio o un 10% en la ciudad de Querétaro. A lo mejor en San Juan del Río es más, y en Cadereyta todavía más, porque tienen un mercado menos activo. Mm, No lo sé, o sea, lo que nosotros tenemos como conocimiento empírico, convirtámoslo en científico. La mayoría de nuestra actividad siempre ha sido empírica, y no es ofender a la actividad, porque vivimos en la realidad y nuestro conocimiento, nuestra experiencia se plasma en nuestros avalúos, pero pocas veces nos dedicamos a darle el rigor científico para convertirlo en un paper, en un artículo científico que se publique y que todos conozcan, por lo menos nuestra metodología, la validen, eh, la repliquen y que como señalaba Kunz, lo refuten y se convierte en una nueva teoría que digan se rompió el cinturón que protegía esta teoría Sí, el y ya. molde que creíamos que describía, pues por ejemplo, la evaluación de la vista o del paisaje, ¿no? Yo vi un artículo científico de que en Noruega, bueno, en Oslo, estudiaron 800 transacciones inmobiliarias, pues de casas muy, muy parecidas, no sé, de 90 a 100 metros, ¿no? Y en acabados, en todo, y la única variable así que se movía mucho era la vista, y las propiedades que tienen vista así, un paisaje, en teoría, o en promedio, perdón, se vendieron 5% arriba que las otras, ¿no? O sea, ya tienes una justificación de un valor, ¿no? Yo lo he usado en mis avalúos comerciales que me dicen, hay que darle un premio porque está frente al parque, ¿no? Y obviamente ya aplicado tesis podrías irte a campo de golf, ¿no? ¿Cuánto vale la vista al campo de golf en el campanario, ¿no? ¿Cuánto vale la vista en el campestre? O sea, decir, no sé, con regresión lineal, si apago todos en cero y solo dejo el uno, ¿cuánto me sale, ¿no? O sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Que se pueden ver esas variables que, pues como decíamos, están implícitas porque si yo te digo, te metes a Mercado Libre, terreno con vista al campo de golf del que no, vas a ver que hay una variación en el valor, ¿no? Pero meterlo a una tesis, ¿no? Como dices. Correcto. ¿Qué te parece que en nuestros próximos avalúos empecemos a hacer referencias a artículos científicos publicados para justificar nuestros factores, para justificar nuestros datos, de que primero estamos actualizados, estamos al día de lo que se ha dicho sobre este tema? Antes de iniciar esta charla platicábamos que tenemos una problemática en la docencia y en la investigación en materia de evaluación. Se hace muy poco porque la mayoría de los evaluadores estudia un posgrado con ánimo profesionalizante, no con un ánimo de ser docente e investigador. Inclusive tenemos deficiencia en número de investigadores y de docentes en los posgrados en materia de evaluación, lo cual es bueno porque nos dice que la práctica es más redituable que la docencia y la investigación. Entonces, tiene ese componente que nos falta, que no solo seamos profesionistas de la evaluación en el ámbito gubernamental o en el ámbito privado, sino también que participemos en la docencia, que nos preparemos para la docencia. También platicábamos antes de la entrevista, a veces tenemos mucho conocimiento y evidencia empírica que compartir con los alumnos, pero a veces nos falta la formación docente que nos permita ser más efectivos Sí, en la- transmitir el en conocimiento, ¿no? transmitir o compartir el conocimiento o guiar el conocimiento. Entonces creo que nos falta, pero lo que me comentas, tus propuestas sobre temas de evaluación, me parecen muy interesantes. Y la mayoría es eso,
vamos a convertir nuestra evidencia empírica, nuestra experiencia como evaluadores, vamos a convertirla en conocimiento científico, compartirlo con todos y que nos empiecen a citar en los avalúos, como dice Flores, en tal año el factor por la vista le vamos a incrementar un 5%. Ya no es un factor basado en mi... Sí, como de decirme, es a puro sentimiento, tengo alguna referencia académica de alguien que ya trató este tema, siempre será mejor, ¿no? Y yo le continúo con un granito de arena a ese conocimiento, ¿no? Correcto. Bueno, dije, no, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que lo vamos a poner en dos capítulos, parte uno y parte dos, porque además, pues obviamente sabes que la gente así como yo, pues es un deleite, ¿no? Platicar contigo. Eh, pues bueno, podríamos seguir hablando más así incluso me gustaría para la segunda temporada, que obviamente todavía falta, invitarte a que regreses y como seguirle donde nos quedamos, ¿no? Salvo que desees agregar algo más. No, muchísimas. Solo agradecerte como al principio el espacio, la posibilidad de platicar. Tú sabes que nos conocimos en el ámbito académico, y sabes que la docencia es una de mis pasiones. No sé si sea atinadamente un buen docente, pero apasionado sí lo soy. Y Sí. me encanta la docencia, me encanta que los valuadores, los nuevos valuadores, cuenten con lo que cuando yo inicié en este camino lo vi muy difícil, de acceder al conocimiento, a la información, y quiero facilitarle a los alumnos eso. Y tener estos espacios donde puedo compartir pensamiento que puede estar equivocado, que puede no ser acertado, pero que alguien lo escuche y que con una visión crítica se controvierta, se apoye o crezca, es la forma de generar conocimiento y la oportunidad que me da el colegio, y tu podcast, sobre todo la oportunidad que me das tú de platicar esto y con esta facilidad donde me abres el espacio para poder expresar estas ideas que por aquí platicamos, te lo agradezco mucho. No, al contrario, dije, como te digo, pues, siempre es un placer académicamente escucharte, sobre todo, pues bueno, para los alumnos, obviamente cuando te den tu cédula, y es un momento increíble, pues ya eres un maestro, ¿verdad? Un maestro evaluador, maestro en evaluación de bienes, pero solo después de 10, 15, 20 años que hayas dado clases, escrito artículos, conferencias, trabajado en el ámbito privado, público, es cuando realmente, yo así lo creo, que eres un maestro del arte, ¿no? Un maestro de ese oficio, del valor. Entonces, muchas gracias, Correcto. Inge, Gracias, Paco. y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.